dedicamos a revisar las sesiones de aprendizaje, difícilmente podríamos medir después con una tesis el logro de la competencia. No se podría. Nosotros dividimos las actividades que hay en una sesión de aprendizaje y empezamos a identificar cuáles de ellas deberían desarrollarse para poder lograr un aprendizaje en 4 horas y media. ¿Sí? Y vamos a darnos cuenta que existen conocimientos previos que se tienen que desarrollar. Para eso hay requisitos o prerequisitos en las mallas curriculares. Podríamos recomendarle lecturas a los alumnos o escoger un grupo de lecturas. Tenemos las clases teóricas, tenemos la revisión del propio alumno, que son cosas que él debe de realizar antes de poder desarrollar la sesión de aprendizaje. Generalmente en la carrera de medicina en la Universidad de San Martín, esta actividad de clase teórica se hace una semana antes del desarrollo de los seminarios y de las prácticas, para que se pueda desarrollar un conocimiento previo. Luego, nosotros podemos evaluar esto a través de informes y exámenes. Por ejemplo, nosotros utilizamos bastantes herramientas informatizadas para poder hacer esto mucho más sencillo para el docente. La entrega de informes, los exámenes se hacen de manera virtuales con herramientas y plataformas para eso. Y además utilizamos una serie de recursos para que podamos garantizar que el trabajo que está realizando el alumno realmente es cierto, ¿no? Ahí existe software, por ejemplo, antiplagio, que permite que el alumno desarrolle sus tareas de manera adecuada. La sesión de aprendizaje en realidad se produce en grupos pequeños y se basa en exposiciones y discusiones. Este trabajo en realidad permite al alumno construir realmente un aprendizaje y permite que esto se realice un aprendizaje de manera significativa. En este tipo de esquema, nosotros podemos medir todas las dimensiones de una competencia. Podemos medir la parte actitudinal en las exposiciones, discusiones, podemos medir la parte cognitiva en las evaluaciones y la parte procedimental también. Nosotros podemos hacer, de alguna manera, una evaluación por competencias, tema por tema. Y si hiciéramos eso, podríamos garantizar que lo que viene después se puede concretar de manera más sencilla. Si lo dejamos y lo postergamos, sería muy difícil después. Entonces, ¿qué hicimos en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Martín de Porres? Nosotros empezamos a convertir nuestro sistema de evaluación en un instrumento más estandarizado, pero es un instrumento bastante flexible en sí. Nos permite, de alguna manera, evaluar las dimensiones actitudinal, cognitiva y procedimental en cada una de las actividades, pero de manera muy general. Es decir, yo evalúo si es que realiza los informes, si expone adecuadamente o discute adecuadamente. Los temas están contenidos en los sílabos. Así es que hemos encontrado un problema que tiene el docente. El docente puede evaluar y saber si el alumno hace las cosas o las actividades las hace bien, regular o mal, pero al momento de calificar tiene problemas. Hay profesores que dicen, está excelente, tienes 12, porque con eso vas a esforzarte más. Y hay docentes que tienen una escala donde Dios tiene 20, 19 tiene el papá del doctor, y así vamos bajando hasta que 12 le corresponde al alumno. Sin embargo, si el sistema es más simple, entonces la evaluación se puede hacer más homogénea entre los grupos. ¿Saben? Lo que pasa es que existen una cantidad de alumnos considerable que se tiene que repartir en grupos pequeños y eso necesita que existan instrumentos que sean rápidos de utilizar para un docente. Eso es lo que utilizamos. Empezamos a estandarizar instrumentos que nos permitían evaluar a los alumnos de manera más sencilla y que nos permite al mismo tiempo evaluar cada sesión de aprendizaje y evaluarlo en un modelo de competencias, pero a nivel de sesión de aprendizaje. ¿Cuáles fueron los resultados, las evidencias de esto? En realidad, les digo, Dos minutos, doctor. Muchas gracias. Son muchas las evidencias que nosotros tenemos internamente en la facultad. Les digo que hay cosas que son de repente difíciles de representar acá. Por ejemplo, la biblioteca, antes de la implementación de este sistema, estaban vacías. Después del 2007 que implementamos este tipo de sistema, tenemos que hacer turnos para que los alumnos entren en turnos a la biblioteca. Los promedios ponderados de los alumnos que llegaban a de repente un máximo de 14, actualmente llegan a promedios, bueno, permite alcanzar el 20 al alumno. Y de repente lo más objetivo que podríamos mostrar son los resultados del ENAM. Nosotros empezamos el 2007 con este sistema
casi completamente implementado y progresivamente lo fuimos implementando. Los primeros egresados que tuvimos bajo este sistema fue el 2013, el 2014, 2015 y 2016. Esta es la curva de las medias de los resultados en el ENAM de la facultad, que se mantiene entre los 5 primeros de las facultades en medicina. ¿Sí? Entonces, esta es la experiencia que nosotros tuvimos, es lo que implementamos y estos son los resultados que hemos tenido hasta el momento. Muchas gracias. El doctor Javier Santa Cruz, de la UNAM. Decía por la mañana el doctor Mario Rovere, y creo que con mucha razón, que se entiende por competencia la habilidad, la capacidad que tiene una persona para resolver problemas concretos en un contexto determinado. Pero eso que se dice de manera sencilla, como él también lo señalaba, implica que la persona, a través de un proceso de aprendizaje, adquiere conocimientos, aptitudes, destrezas, que en un contexto determinado y ante un problema real o un caso particular, hablando de la práctica médica, es capaz de resolver y resolver bien, con base en criterios preestablecidos de cuándo una actividad se realiza correctamente o de manera idónea. No es resolver el problema o tratar de resolverlo como a alguien se le ocurra, sino que esa solución tiene que hacerse con base en ciertos criterios que permiten afirmar que la persona está resolviendo un problema de manera correcta. Y este es el tema fundamental. A manera de ejemplo, creo que todos los médicos, durante su formación, se les enseña, entre muchas otras prácticas, a resolver un problema, por ejemplo, de infección respiratoria aguda. Y todos generalmente aprenden durante su formación a resolver este tipo de problemas. Por ejemplo, en niños, lo mismo que en adultos. Pero a la hora de enfrentarse en la práctica real, puede ser que el médico falle en algunos aspectos en su intento por resolver el problema que tiene ante sí. Y entonces esa falla puede tener ciertas consecuencias. Una de ellas es que el problema no se resuelva en el tiempo que debería de resolverse y se prolonga el problema, más días de lo debido, porque hubo alguna falla en el intento por resolverlo. Otra es que el problema no solamente no se resuelva en mayor tiempo, sino que se complique. Entonces, bueno, ese es otro problema. O sea, el médico está genuinamente intentando resolver un problema. Lo que pasa es que a la hora de resolverlo no pone en práctica los conocimientos correctos ni las prácticas de exploración necesarias para ver si el paciente que tiene ante sí no tenía un problema respiratorio ya avanzado o con un problema adicional que cambia totalmente la forma de resolverlo. No es lo mismo resolver un problema que está iniciándose a un problema que está avanzado. Entonces, bueno, esto es pues una forma de definir las competencias, pero seguramente ustedes habrán leído que hay muchas otras formas de definir lo que es una competencia. La evaluación forma parte del proceso didáctico, del proceso pedagógico. Tiene como finalidad valorar si la persona está haciendo las cosas correctamente y si no las está haciendo correctamente, hay la posibilidad de modificar esa conducta. Entonces, es una evaluación que forma parte del aprendizaje mismo. No es una evaluación para asignar una calificación, nada más. Por supuesto que se tiene que asignar, pero la evaluación es un proceso que forma parte del aprendizaje mismo, puesto que los resultados de la evaluación tienen que aplicarse para mejorar el desempeño de la persona evaluada cuando así se requiere. Hay veces que la evaluación es exitosa, pero no se tiene que evaluar una sola vez. No tiene que ser una evaluación anecdótica, tiene que ser una evaluación a lo largo de todo el proceso académico. Y este es el reto
que tienen los profesores de asignatura para evaluar el desempeño de sus alumnos en relación con la asignatura que imparten. Pero es mayor el reto en nuestro caso, que estamos vigilando el desempeño de todo el plan de estudios, no estamos vigilando el desempeño solo de una asignatura, que esa es la tarea del profesor. Él tiene que definir cómo evalúa la competencia de sus alumnos en torno a la asignatura que está enseñando. Esa es una evaluación también de competencias, la evaluación que hace el profesor. Pero otra cosa es evaluar el desempeño del alumno a lo largo de todo el plan de estudios, que eso es diferente. Y ahí tenemos que ser muy cautos o muy cautelosos para definir en qué momentos a lo largo del plan de estudios vamos a evaluar las competencias de los alumnos. Nosotros tenemos 4 momentos de evaluación. Uno es al concluir el segundo año de la carrera, cuando el alumno termina todas las asignaturas básicas. Y esa evaluación de las competencias se hace a todos los estudiantes. Nuestros estudiantes son muy numerosos en nuestra facultad. Nosotros recibimos anualmente 1,300 alumnos. Entonces, es un problema muy complejo. La evaluación de las competencias es muy complicada por el número de alumnos que tenemos. Los alumnos que ingresan, no todos continúan la carrera hasta su término. En la primera etapa, es la primera etapa que es de asignaturas básicas, más o menos, en términos generales, desertan entre 25 y 30% de los alumnos. No es que deserten por situaciones personales, algunos lo hacen por situación personal, pero otros más simplemente no aprueban. Y al no aprobar y al no obtener calificaciones aprobatorias en varias asignaturas, son despedidos automáticamente de la facultad. Pero sumando todos los factores de abandono, es el promedio de alumnos que en la primera etapa, es decir, primero y segundo año, salen del plan alrededor de 25 a 30%. Entonces, de los 1,300 que recibimos, sale un número importante de alumnos en esos 2 primeros años. Y ahí hacemos la primera evaluación de competencias. Pero, ¿en referencia a qué? En referencia a estas competencias que son las que tiene que alcanzar el alumno al finalizar el plan de estudios. Estas son las competencias de salida, ¿verdad? Pero en la primera evaluación que se realiza al finalizar los ciclos básicos, es decir, al concluir el segundo año de la carrera, los 4 primeros semestres, se hace una evaluación de estas competencias, pero adecuada para el momento en que está el estudiante, que es segundo año de la carrera. La siguiente evaluación es cuando terminan las asignaturas clínicas. Ahí tenemos que hacer una evaluación en torno a estas competencias, pero diferente. Una evaluación que está graduada al avance que está teniendo el estudiante a lo largo del plan de estudios. Esa es la tercera evaluación. La segunda evaluación. La tercera evaluación es al finalizar el 5º año de la carrera. En realidad son 5 años y medio. Cuando termina los 5 años y medio, que son el 11º semestre, en ese periodo del 9º al 11º semestre hace el internado de médico, lo que el doctor, hace un momento mi colega, el doctor Iván, comentaba que ellos tienen 2 años de internado, lo escuchamos, ¿no? Tenían un 5º y un 6º año, me pareció que así era, de internado. El primer año para internado en ginecología y obstetricia y pediatría, y el siguiente año para un internado en medicina interna y cirugía, si lo entendí bien. Nosotros no tenemos esa modalidad, nuestro internado dura solo 1 año, y son la rotación no por estas 4, sino por 6 áreas. Son 2 meses por cirugía, pediatría, ginecobstetricia, medicina familiar también está incluida en esa rotación bimensual. Ese es nuestro internado. Son alumnos que durante el internado están a tiempo exclusivo en las áreas que les corresponde rotar, de acuerdo con estos 6 módulos bimensuales que acabo de mencionar. Entonces, cuando terminan el internado viene la tercera evaluación.
que tiene que ser en función de alcanzar estas competencias de salida, pero es otro tipo de habilidades las que se les pide en torno a estas 8 competencias que son la guía. En el plan de estudios, y los profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Marcos estarán el 7 de agosto en México para ver con detalle nuestro plan de estudios, y ahí les vamos a mostrar con mayor amplitud lo que es este proceso de evaluación de competencias. Después del internado viene el servicio social, lo que aquí se llama el ERUM. ¿Es correcto? ¿ERUM? ¿CERUM? Bueno, nosotros tenemos un equivalente que se originó en 1936. En 1936 se originó lo que llamamos nosotros el servicio social, que prácticamente tiene la misma finalidad que el CERUM de ustedes. Es que el alumno, que todavía es un año académico para nosotros, ¿verdad? Y por lo tanto tiene que ser un servicio social supervisado, donde el alumno se hace cargo de la atención médica en un establecimiento generalmente rural, pero también puede ser urbano, de zonas marginadas o menos favorecidas, porque el origen del servicio social tuvo ese espíritu de llevar la atención médica. Como no teníamos suficientes médicos en 1936, surgió como una necesidad para expandir la cobertura de servicios utilizando estudiantes de último grado para llevarlos a la práctica rural, pero insisto, es un año académico, por lo tanto es supervisado, tienen educación continua a distancia, hoy los medios electrónicos facilitan la educación continua, y cuando termina el servicio social es la 4ª evaluación, que prácticamente es la evaluación para la titulación, donde ya se exigen plenamente estas 8 competencias. Los mecanismos para llevar a cabo la evaluación son diversos, pero generalmente son los mismos en todos los niveles. En la primera, en la segunda, la tercera y la 4ª evaluación, prácticamente son los mismos mecanismos de evaluación. Un examen teórico para todos, el mismo examen. El primer examen es igual para todos los alumnos que terminan la primera fase de ciencias básicas. El segundo examen es igual para todos al terminar la fase de asignaturas clínicas. El tercer examen, cuando termina el internado, es igual para todos los alumnos, teórico, hablo del examen teórico, y el último también. Pero además del examen teórico, hay otras cuestiones que se valoran. La competencia no se puede valorar a través de un examen escrito. Hay cosas que sí, porque se ponen casos simulados. Se ponen casos simulados también como parte de la evaluación escrita. O sea, se puede plantear un caso, describir un caso y que el alumno tome decisiones frente a ese caso que se plantea. Es una aproximación a la realidad, pero no es la realidad. De modo tal que este examen escrito, que explora conocimientos y toma de decisiones frente a casos simulados descritos, que se complementan inclusive con películas o con videos para que el alumno tenga un poco más de conocimiento de la situación y el contexto donde está atendiendo el paciente sobre el cual se le pregunta, se complementa con lo que llamamos estaciones de evaluación. Se ponen estaciones adecuadas para el primero, segundo, tercero y 4º exámenes, por las cuales el alumno va pasando y se le pide, cuando está en el primer examen, al concluir la formación de ciencias básicas o biomédicas básicas, en esas estaciones se le pide que procure hacer una integración básico-clínica, es decir, que una el conocimiento de las ciencias básicas con lo que son problemas clínicos, que si bien no tiene experiencia, desde el primer examen se hace un esfuerzo para que él integre el conocimiento de ciencias básicas a la práctica clínica, que es la siguiente etapa. En la siguiente etapa, cuando concluye la etapa clínica, que es el segundo examen, las estaciones hacen un énfasis en la integración, ahora al revés, una integración clínico-básica. No sé si me explico. Primero se le exige una integración básico-clínica y en el segundo examen, al concluir las asignaturas clínicas, previo al internado, se le hace ejercicios de integración clínico-básica. En el primer examen también es
integración básico-clínica y sociomédico-clínica también, porque también queremos que el alumno integre los conocimientos de las ciencias sociales, la salud pública, la salud mental, la ética. Son cuestiones que también se exploran a través de las estaciones. Y también tenemos los casos simulados los pacientes simulados. Entonces también se utilizan, pero hay que considerar que para el volumen de estudiantes que manejamos eso se nos complica. Lo de pacientes simulados lo usamos no en el primer examen, solo hasta el segundo y el tercer examen, paciente simulado. Igual que, no sé, escuché a alguien que nos comentó que, el doctor Iván, que utilizan en Brasil pacientes simulados que son actores o estudiantes de actuación. Nosotros no usamos, ya tenemos un grupo de personas que han sido adiestradas, capacitadas para desempeñar el rol de paciente, ante el cual el alumno tiene que hacer exploración, etcétera, para llegar a un diagnóstico y tomar decisiones. Entonces, en síntesis, 2 minutos, doctor. El diseño curricular por competencias lleva, junto con el cambio del currículum o el diseño curricular por competencias, tiene que ir de la mano con un sistema de evaluación por competencias, ¿verdad? Porque estas competencias son nuestros ejes rectores. En estas se reflejan todo el conocimiento y las prácticas que el alumno realiza a lo largo de la carrera. Es así como estamos enseñando actualmente la medicina en nuestra facultad, la carrera de medicina, y es nuestra primera experiencia. Este plan de estudio lo iniciamos en el 2010, de modo tal que no tenemos mucha experiencia. Apenas estamos sacando nuestra primera generación. Ahora estamos iniciando, como ya estamos sacando la primera generación, dura 6 años y medio nuestro plan de estudios. Entonces ya estamos iniciando todo el proceso, les va a tocar a los compañeros de aquí, de la Universidad de San Marcos, que van a ir, estamos iniciando el proceso de análisis de los resultados con este plan de estudios para hacer las modificaciones que sean necesarias con base en los resultados. Entonces, nosotros no podemos hacer ajustes al plan hasta concluida la primera generación. Así está reglamentado en nuestra universidad. Pues es lo que yo podría por el momento compartir, y discúlpeme que fue una improvisación porque no sabía yo y yo había preparado el otro tema y me dijeron, pues es que el doctor Iván preparó el mismo tema y usted tiene que bajar. Lo hice con todo gusto. El doctor Miguel Saravia, de la Universidad San Pedro de Chimbote. Ante todo, muy buenas tardes. Quien me habla es Miguel Saravia Luque. Soy médico y director de Escuela de Medicina de la Universidad San Pedro. Agradezco en primer lugar a la asociación de ASPEFAN, de la cual esta noble invitación para poder compartir con ustedes cómo estamos viviendo en esta calurosa ciudad norteña, de la cual es la Escuela de Medicina que se está fortaleciendo en varios aspectos. Antes de empezar mi exposición y breve en aclarar la reflexión de las evaluaciones por competencia en el alumnado, doy un caluroso y estimado reconocimiento. Aquí también está presente el director de la Escuela Profesional de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, la Escuela de Medicina, el doctor Jimmy Ango, que para mí ha sido uno de los grandes propulsores de la formación académica médica ahí en Ayacucho, lo cual me acogió por varios años y fui docente de esa prestigiosa universidad. También aquí tenemos uno de los fundadores, que es el doctor Jaime Honorio Durán, de nuestra escuela de formación, al igual que el doctor Díaz Santisteban, que en breves momentos también voy a compartir conmigo la exposición, porque trato de valorar y sobre todo de mejorar el significativo de lo que es la enseñanza. Basado a eso, he ido recordando y a la vez reflexionando cada exposición de los que me han antecedido. Creo que es necesario, más allá de las competencias de un alumno o del egresado, yo creo que va más allá de la formación. Le hablo como yo en el aspecto de egresado, que hace unos pocos años acabo de egresar. Tengo una simple convicción. Me hubiera gustado que me enseñen me gustaría enseñar como me hubiera gustado que a mí me hubieran enseñado. Entonces, ese lema a mí me dio una convicción de una reforma. En varios lados del Perú, en varios contextos, lo que vive México, lo que vive Brasil, Estados Unidos, etcétera,
viven de acuerdo a su realidad, pero nosotros en Chimbote, ¿qué necesitamos como médicos? Pero no solamente para la región, que también es necesario. No podemos darnos el lujo de decir que solamente es para otra región, que también es la nuestra, pero no podemos pensar como un pensamiento chauvinista. Tenemos que pensar también como un pensamiento nacional y sobre todo internacional. Y ahí es donde va una de mis interrogantes, ¿cómo nosotros podemos estar en el Perú estandarizados? Una universidad tiene una forma de un plan de estudios, otra universidad tiene otra forma de plan de estudios, una forma diferente de evaluar de acuerdo a cada corriente y modelos educativos que existen o existieran en su defecto. Pero ¿en qué momento nosotros como país podemos decir que el médico egresado es con calidad y no como cantidad? Recordemos ahora, justo en una de las conversaciones que hemos tenido con los docentes, me decían, no somos un bien, somos un servicio. Yo creo que desde ahí tenemos que partir. Y para generar un buen servicio va a depender mucho de la claridad y la transparencia como ser humano, porque no somos un tipo de profesional que estamos ligados, que tiene mucha legalidad y sobre todo la dignidad humana, y esos son los médicos, y todas las ciencias de la salud. Entonces, uno de ellos es la currícula. La currícula es un instrumento, es el corazón de la formación. Son 3 grandes fases. Tenemos la currícula, ¿qué más tenemos? El sílabus, que viene a ser el instrumento, y la sesión de clase. Que en este tipo de 3 fases es complejo para poder determinar los diferentes componentes. Pero más allá de este documento y que esté implementado dentro de tu escuela, dentro de tu formación, está también la gestión académica. Yo creo que si no nos sensibilizamos lo que estamos con las autoridades centrales y las autoridades por cada facultad autónoma, no vamos a poder lograr el éxito. Yo creo que es una sinergia entre el factor de las políticas académicas con el factor docente y el factor del alumnado. No podemos lograrlo eso si no hubiera una voluntad política académica. Yo creo que si esto se llega a empoderar, a nosotros como médicos podemos empoderarnos en diferentes tipos de procesos. Acá podemos todos nosotros soñar y compartir nuestros sueños, pero no podemos llegar a la realidad, sin embargo, no tenemos esa voluntad financiera y sobre todo una lógica de positivismo y constructivismo del modelo académico. Entonces nosotros ya comenzamos a restaurar y no podemos llorar en leche derramada, tenemos que pensar en el futuro de la escuela. No podemos tener un éxito en 1 año, en 2 años, como compartió la Universidad de San Martín, que le felicito que está avanzando con el examen nacional de medicina. Basado en ese pronunciamiento, si hablamos de competencias, yo también pediría a las PEFAN que no solamente evalúen con un examen. Hay una serie de modelos que podemos decir y definir que si este alumno egresado si es competitivo o no. Entonces yo creo que podemos manejar diferentes tipos de factores para dar una determinada evaluación, como lo dijo el que me antecedió el doctor de México, que son los exámenes de integración. Yo creo que hay mucho más que por trabajar ahí. Y es una gran responsabilidad nosotros como sociedad en el Perú determinar esos tipos de lineamientos académicos. Para no seguir hablando más de esto, ha habido diferentes tipos de objetivos y nosotros, el comité curricular inclusive, yo tengo recién ya 1 año y 3 meses en la gestión, estamos empoderando todos los comités y no estamos pensando solamente por el licenciamiento, que la acreditación, que sí es importante, sino estamos pensando más allá de eso, que es la calidad del estudiante. Entonces, tenemos diferentes en el perfil del ingresante de nivel de conocimiento, a nivel de las habilidades y a nivel de la actitud. Muchos podemos conocer, pero quizás no tenemos actitud para tener con los pacientes, relación médico-paciente, con la sociedad, etcétera. Y mucho menos a veces tenemos bastantes debilidades en nuestra formación de destrezas y habilidades. Y el perfil del egresado está basado en lo biológico, en la dimensión conectiva procedimental, en la investigación científica y sociocultural. Esto me gusta porque parece una obra literaria que todos podemos decir, esto se cumple en mi universidad o esto se cumple en mi escuela de medicina. ¿Qué tan difícil es hacer una empatía sociocultural? ¿Qué tan difícil es formalizar las investigaciones científicas? Una cosa es hacer investigación, otra cosa es publicarla y otra cosa es hacer gestión de la investigación. Yo creo que esas integraciones, esas dimensiones van a hacer que fortalezca la escuela y nosotros sabemos que los rankings de publicación en el Perú no son tan premonitorios como otras universidades. Y yo creo que nosotros como sociedades deberíamos impulsar una forma estándar
y generar con los expertos conjuntos de cómo poder lograr, y no solamente hablar de universidades referentes, porque en provincia también tienen ese potencial. Entonces, los ejes curriculares tenemos a nivel de la investigación, a nivel profesional, a nivel bioético, cultural y académico. Antes de despedirme y de esta reflexión, quería hacer un llamado especial al doctor Díaz Santisteban. No podría yo conversar más del éxito que se está viviendo ahorita en la escuela. Lo estamos tomando como un modelo que se va a hacer a nivel de la malla curricular en diferentes ejes, por la sencilla razón que hay un éxito que se llama el ECOE, basado en relación a los antecedentes del aprendizaje basado en problemas, que es el ABP, y que de esto puede tener su fortaleza para su implementación. De este modelo exitoso que estamos teniendo en la escuela, estamos cambiando la ruta con nuestros expertos del comité curricular hacia la reforma curricular y de esto poder implementarlo. Hay un fuertes aplausos para el doctor Díaz Santisteban de la Universidad de San Pedro para que esta formación profesional. Gracias. Buenas tardes. Me siento en contexto porque las exposiciones que han precedido más o menos como que se van a ver corroboradas con lo que nos han solicitado a nosotros, que le presentemos nuestra experiencia. Nuestra experiencia en relación a la evaluación y formación por competencias está datando desde más o menos el año 2004 en la Universidad de San Pedro. Antes de proseguir, quiero enfatizar en lo siguiente. La competencia tiene una colisión con la forma de evaluación tradicional. La evaluación tradicional es de 0 a 20, la evaluación por competencias es sí o no. Entonces ahí comienza el problema. Hemos intentado adaptar la evaluación por competencias a la evaluación tradicional de 0 a 20 porque así exigen todas las normas actuales. Es difícil. Lo que sí se podría hacer, si evaluamos por competencias, es si logra, si está en proceso o no logra. Esa es la idea. La otra cosa que es motivo de reflexión para todos nosotros es que las sesiones de aprendizaje tienen que estar de la mano con la forma como vamos a evaluar. No podemos hacer una evaluación por competencias como forma de evaluar y desarrollar clases teóricas que no evalúan la competencia. Es una situación un poco complicada, pero nosotros hemos hecho alguna experiencia que se las traigo porque en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pedro iniciamos esto en el año 2004 preparándonos un grupo y les traigo esta experiencia. Esta es la competencia del curso de medicina del que yo estoy a cargo. Están los 3 ejes, además está la investigación, que se exige al término de cada ciclo, exigimos que grupos de 3 estudiantes entreguen un trabajo de investigación cuyo proyecto fue entregado en la mitad de las 16 o 17 semanas que dura la extensión del curso de medicina. Nos basamos en esto, que no fue naturalmente un modelo propuesto por un médico, sino un modelo de tipo economicista, etcétera, ¿no? Y en la parte inferior, el 90% de lo que decimos y hacemos se nos va a quedar. O sea, se nos queda mientras hagamos más veces y repitamos más cosas. Eso es lo que nos motivó para que nosotros comencemos con este modelo de planear cómo hacer una competencia. ¿Cómo formamos a nuestros estudiantes para que lleguen a la aproximación a la competencia, como decía el doctor de México? Nosotros hemos pasado por los ECOES con pacientes simulados, hemos pasado por ECOES con pacientes reales y ahora estamos en los resolución de problemas de casos clínicos, acompañados con imágenes. El problema cuando uno evalúa los ECOES, que son los que más se aproximan a ver cómo se desempeña el estudiante, es la logística que se necesita. Se dice que más o menos son alrededor de 12 o 13 o 14 estaciones que podrían darnos una idea de cómo llega a la competencia el estudiante. Pero para desarrollar una estación clínica
nosotros tenemos promociones de 30 o 50 estudiantes. ¿Cómo serán en las facultades que tienen más estudiantes? Cada estación tarda aproximadamente unos 20 minutos. Quiere decir que cada estación, si son 30, va a pasar en cada estación 30 veces el estudiante. Por eso es que se torna difícil este modelo de evaluación, que nosotros ya lo hemos realizado. Se los voy a enseñar. Nosotros formamos para el logro de la competencia en esos aspectos. Primero, para que aprenda a obtener datos básicos, anamnesis, examen físico, examen de laboratorio. Luego, para que pueda resolver en grupo, analizando. Lo que comentaba un doctor temprano, que ya hemos perdido el modelaje de cómo enseñarle al estudiante o cómo orientarlo para que haga el análisis, es una cosa muy trascendental. Nosotros desarrollamos los juegos de roles y en este juego de roles insertamos los problemas de cómo comunicar, dar malas noticias, que es una cosa que nunca nos enseñaron en la carrera, y los aspectos bioéticos. Esto se hace en talleres. Nosotros llegamos para el desarrollo de la competencia, porque así lo exige nuestra competencia, hasta el nivel de indicaciones y pronóstico. Y las indicaciones que nosotros estamos pretendiendo no son de darle un antibiótico, sino especificar el antibiótico, especificar la vía, especificar la dosis, ¿no? ¿Por qué razón nosotros enfatizamos tanto en esto? Porque no es posible que un estudiante ya en clínicas pase por el curso y no sea capaz de resolver aquello que estudió. O sea, si el estudiante sabe definir muy bien qué es una neumonía y no sabe tratar una neumonía, ¿cuándo va a aprender a tratarla? ¿Cuándo va al internado o cuándo va al externado? Nosotros pretendemos que nuestro producto que egresa del curso de medicina sepa solucionar el problema que está en el contenido del curso. Cuando comienzan los estudiantes en medicina, nosotros verificamos su competencia en el curso previo, que era semiología. Si el estudiante no pasa ese primer día, es regresado a su casa para que estudie, y al siguiente día, si no vuelve a pasar, vuelve a tener una segunda falta hasta que esté competente. ¿Por qué razón? Por lo que hablaban temprano, la ética. Estamos tratando pacientes. Entonces no podemos ensayar con un paciente como si fuera un taller, sino el alumno debe ir teniendo herramientas con las que pueda solucionar el problema. Eso que ustedes están pensando es el mismo proceso que desarrollamos en los talleres. ¿Qué cosa puede ser? Estamos en un contenido de enfermedades infecciosas y aparece esa imagen. No existe estudiante que no tenga conocimientos previos. Todos tienen conocimientos previos. Y el objetivo de nosotros como docentes es estimular y desarrollar esas zonas próximas del conocimiento. Esto intenta motivar al estudiante y luego de esto se les presenta el caso. Naturalmente que en el primer paso comienza a interrelacionarse con el estudiante para que él empiece a proponer, primero a describir, luego a proponer sus hipótesis. Y luego viene la descripción del caso, luego se van a una especie de salto triple en el que utilizan todas las herramientas educativas, sus teléfonos, pueden ir a la biblioteca. La finalidad es que al término de esa sesión ellos hayan llegado con su plan de diagnóstico o con su diagnóstico, con los datos que tienen, a proponer su problema de salud concreto, su hipótesis diagnóstica y a establecer sus principales indicaciones médicas. ¿Cómo hacemos que el estudiante se comprometa con su aprendizaje? Bueno, nosotros le decimos, si ustedes no salvan a su paciente con las indicaciones, ustedes desaprueban. Naturalmente que tiene una meta un tanto flexible, no muy estricta, pero
va incrementándose progresivamente la intensidad de la exigencia hasta que termine. Este es lo que le comentaba del juego de roles. Hay un estudiante que sale, previamente él sabe su libreto que se le ha encargado, y cuando uno le encarga el libreto, el estudiante también evalúa en ese estudiante si conoce la enfermedad. Es decir, cuando se encarga juego de roles, nosotros evaluamos el que hace de paciente y lo que pregunta a sus compañeros. Tenemos dos formas como evaluamos. Doctor Díaz, 2 minutos. Bueno, ¿cómo evaluamos la competencia? Estos son los instrumentos. Contienen los 3 ejes, actitudinal, procedimental y cognitivo. Tienen una ficha cada estudiante. Estos son los primeros ECOES que hicimos, 2004. Lo hicimos con alumnos que hicieron de pacientes. Y es cierto lo que dijeron en la mañana, que han habido estudiantes que desistieron de la carrera porque la presión de la acción del paciente era tal que en nosotros les produjo el llanto. O sea, es fuerte y los estudiantes no estaban preparados para eso. Eso sirvió naturalmente para dar un cambio, ¿no? Estos son los resultados de ese COE. Miren, lo biológico, sí, más o menos, pero lo social y lo ético, estamos mal. ¿Por qué? Porque eso no se enfocaba antes. Nosotros hemos hecho un cambio y ya estamos más o menos enfocados en eso. Este es el ECOE con caso real. Un paciente, este ECOE dura de 1 a 1 hora y media por cada estudiante. Esta es su ficha de evaluación, lo que tiene que hacer, así ha sido evaluado. Esta es su nota. La evaluación final actualmente es con resolución de caso. Esta es la rúbrica con la que se evalúa ese caso. La rúbrica es compleja para hacer en una resolución de caso. Tiene que ser muy precisa para evitar el sesgo. Los resultados de esta evaluación 2017-1, los criterios que evaluamos, miren, investigación es criterio para evaluación nosotros. El examen final y el examen de los módulos. Yo quería demostrar que que no es necesario el desarrollo de las clases teóricas para lograr una competencia. Miren, ahí hay 3 grupos. El grupo A es el que no hace clases teóricas. Todas son, como vieron ustedes, una imagen y en ese momento un caso. Miren sus notas promedios. El B se les entrega un caso y hacen pocas exposiciones. Y el C, fundamentalmente exposiciones. A este no se le pidió nunca que exponga. Y miren los resultados. Este es el staff de medicina. Estos son los contenidos que decían en extensión o en profundidad. Nosotros no tenemos muchos contenidos, pero cada contenido es prácticamente una competencia y la evaluamos de manera un poco más precisa. En investigación, actualmente tenemos alrededor de 350 informes de investigación desde el año 2007 que hemos entregado a la Facultad de Medicina. Se desarrolla de manera sistemática, siguiendo el modelo que tenemos nosotros. Bueno, esa es la experiencia de la Facultad San Pedro, que hemos querido compartirla y decirles que no es imposible hacer un ECOE. Podemos adaptarnos con los recursos que tenemos y con un equipo que esté comprometido. Muchas gracias. Buenas tardes. Me llama mucho la atención, felicitar las ponencias, en realidad es bastante interesante la implementación gradual que se está dando en las diversas facultades de medicina para mejorar el desempeño de estos profesionales al egresar. Sin embargo, sigo con la duda con la cual ingresé el día de hoy. Me sigue causando curiosidad y espero que en este caso no tengo el nombre, el doctor Javier Santa Cruz me pueda ayudar. ¿Cuál sería, qué metodología utilizan ustedes en México para seleccionar a sus ingresantes? ¿Cuál es el perfil que tiene que tener el ingresante para poder calzar, para poderle
pretender incorporar toda la currícula que estamos planificando o incluso la que tenemos para que se pueda traducir en un producto bueno. Porque ya se ha visto que el perfil tiene varias áreas y puede tener un buen conocimiento en un examen de admisión en el cual obtuvo un gran puntaje con una edad de 15 años o de 16 años. Sin embargo, lo actitudinal y las habilidades de repente junto con el conocimiento lo puede continuar adquiriendo en la universidad, pero el aspecto actitudinal es tan importante que puede definir la interrelación que pueda darse en una relación médico-paciente a lo largo de toda la formación. Me sigue causando curiosidad cuál debe ser la mejor alternativa para poder seleccionar a nuestros futuros médicos. La selección de los alumnos es un punto clave, un punto de partida muy importante. Déjeme decirle cómo funciona nuestro sistema de ingreso a la Facultad de Medicina de la universidad. Nosotros tenemos, antes de la educación universitaria, una etapa de formación preuniversitaria que dura 3 años y que en México se llama preparatoria. Esos 3 años de formación preparatoria, de educación, así se le llama en México, permite a los estudiantes ir definiendo su vocación o la carrera a la cual ellos pretenderían ingresar. En nuestro caso, tenemos preparatorias que son parte de la universidad. Nuestros alumnos proceden, en el 90% de nuestros alumnos son de ese sistema preuniversitario propio de la universidad. Nosotros tenemos en la Ciudad de México alrededor de 10 escuelas preparatorias y otros institutos similares que tienen otro nombre, pero para el caso es lo mismo, que son de la universidad. Para ingresar a esas preparatorias que son de la universidad, pues el alumno tiene que hacer un examen de ingreso, de conocimientos. Y a lo largo de los 3 años de preparatoria, para poder ingresar a medicina, tiene que no debe haber, no sé cómo le llaman aquí en Perú, reprobado ninguna asignatura de la preparatoria. Ese es un primer requisito. Y si no ha reprobado ninguna asignatura en su preparatoria de 3 años, diríamos que es un buen candidato para ingresar a medicina, pero también puede ingresar a otra carrera en la propia universidad. Puede ingresar a ingeniería, física, biología, química, odontología, etcétera. Hay muchas carreras que se ofrecen en la universidad. Es una universidad muy grande, muy grande. Tenemos un alumnado completo entre pregrado y posgrado de 250,000 estudiantes. Entonces es muy grande, hay que entender que eso crea una complejidad mayúscula. Bueno, los alumnos que salen de la preparatoria de 3 años y que no han reprobado ninguna asignatura son buenos candidatos para medicina. Porque ese es el requisito, no haber reprobado ninguna asignatura. No hacen un examen de admisión, se inscriben libremente, pero tenemos aproximadamente para los 1,100 cupos que damos para primer ingreso, son 1,300, pero 1,100 los damos a través de este sistema. Los alumnos que quieren ingresar a medicina son muchos. Estamos hablando de alrededor de 7,000, 8,000 estudiantes que quieren ingresar y solo ingresan 1,100 a través de este sistema. Los otros 200 cupos para completar los 1,300 alumnos son mucho más complejos, porque son alumnos que vienen de preparatorias que no son de la universidad, vienen de cualquier preparatoria, inclusive privada, de escuelas privadas. Para ellos hay un examen de admisión, para ellos sí se hace un examen de admisión. Y este examen de admisión se presentan alrededor de 7,000 alumnos
y solamente ingresan 200. Nuestro promedio de ingreso, ustedes tienen un sistema de calificación de 0 a 20, ¿cierto? Nosotros tenemos un sistema de calificación de 0 a 10, pero es lo mismo, finalmente es lo mismo. Nuestros alumnos que ingresan a medicina tienen un promedio en general de 9.3. Algunos un poco mayor, un poco menor, pero el promedio es de 9.3. Son los mejores alumnos de la preparatoria. Entonces, eso nos da un punto de partida bueno. A pesar de eso, hay heterogeneidades en los alumnos. Entonces, los alumnos que ingresan a medicina se les hace un examen físico y tienen que contestar un cuestionario que nos permite identificar factores de riesgo en cuanto a la salud física y mental. Eso nos permite conocer a nuestros estudiantes de nuevo ingreso. También conocemos su perfil socioeconómico y también tenemos heterogeneidades, no todos son igual, a pesar de que sean buenos estudiantes, pueden tener fallas o factores de riesgo de su salud física y mental y factores socioeconómicos que sean no muy adecuados para la formación que les espera. Tenemos 2 semanas de orientación al inicio de la carrera, que solamente son eso, 2 semanas que se utilizan, se invierten en la orientación a los estudiantes. Estamos claros de que quieren ser médicos, si no, no hubieran ingresado con esas características que ya mencioné. Entonces, a pesar de ello, tenemos 2 semanas, invertimos 2 semanas en exclusivamente orientación, diálogos con los alumnos, diálogos con alumnos más avanzados, que conozcan su escuela, etcétera. Son 2 semanas que probablemente los profesores que van a ir de San Marcos ahí van a encontrar, porque empezamos en agosto, nos van a encontrar en esa etapa de inicio. Y entonces, identificamos factores de riesgo, tanto físicos como mentales como socioeconómicos. Y de acuerdo con eso tenemos una planta muy importante de profesores que están en el Departamento de Salud Mental, que nos ayudan, y tenemos también una clínica médica que nos ayudan a resolver esos problemas, dándoles apoyo a estos estudiantes para tener lo que hemos llamado tratar de que sea un arranque parejo para todos. Tratar de que sea un arranque parejo para todos. La educación tiene un sentido social y es una forma de movilización social. Los alumnos que ingresan tienen expectativas muy genuinas, son gente joven. Los queremos ayudar a que realmente cumplan su sueño de ser médicos. Entonces, eso nos hace poner en práctica al inicio una serie de mecanismos para tratar de estandarizar en lo posible a todos nuestros alumnos de nuevo ingreso. Y al terminar el primer año, los seguimos ayudando porque cuando terminan el primer año, tenemos 2 programas para ellos. Uno que se llama Programa de Alto Desempeño Académico, grupos de alto desempeño académico, y otro programa que se llama Plan de Estudios Combinados en Medicina, que en lugar de que dure 6 años y medio, su formación dura 8 años y medio, ¿verdad? Pero salen a los 8 años y medio, a los 6 años y medio obtienen el título de médicos y el grado de maestría, maestros en investigación médica. Y 2 años más y obtienen el doctorado en investigación médica. Entonces son estímulos que tiene la facultad. Por eso decía yo que tiene que ser la flexibilidad es una de las cuestiones que tienen que ir muy ligadas a un plan diseñado o basado en competencias. Tiene que ser un currículum flexible. No todos son iguales. Unos tienen más expectativas que otros. ¿Y por qué coartar esas expectativas? Al contrario, hay que alentarlas. También tenemos un programa de estancias fuera de la universidad, fuera de nuestra facultad, en otras facultades del país que ellos eligen, o bien fuera del país con facultades con las cuales tenemos convenio. Esa es la flexibilidad que le damos a nuestro currículum, que el alumno vaya buscando su propio camino. Algunos tienen afinidad por la investigación, otros por la enseñanza. Desde el 2º año incorporamos a estudiantes de alto desempeño como instructores.
de alguna asignatura de ciencias básicas, bioquímica, histología, microbiología, y son estímulos para los estudiantes. Yo fui un alumno que fui instructor desde el segundo año y hay un estímulo económico, porque a mí me pagaban por ser instructor. Entonces, hay cuestiones que son estímulos para los alumnos que hay que pensar con mucho cuidado, porque lo más importante es que estamos formando profesionales, pero sobre todo seres humanos, que vayan a contribuir al cambio social, que vayan a contribuir al cambio en el sistema de salud en particular. Entonces, eso es un gran compromiso para las escuelas de medicina. Lo intentamos hacer, lo tratamos de hacer de la mejor forma, y yo creo que eso, en cuanto a su pregunta, así ingresan nuestros estudiantes. Los tratamos de estandarizar en lo posible al inicio con un eslogan que le llamamos arranque parejo, porque son heterogéneos nuestros estudiantes. Algunos son estudiantes con muchas carencias económicas. La UNAM viene siendo un reflejo de lo que es la sociedad mexicana. Ahí ingresan ricos y pobres, de familias funcionales y de familias disfuncionales, ingresan de todo. Y no todos los alumnos son iguales, entonces tenemos que identificar factores de riesgo y tendremos que darles apoyo para tratar de homologar, y que les damos inclusive becas para equipos de cómputo, porque hay alumnos que no tienen para comprar una computadora. Hay alumnos que no, los libros siguen siendo una herramienta útil en la enseñanza y el aprendizaje de la medicina. Entonces les damos vales para adquisición de libros a quienes los requieren. Entonces es una universidad pública, es una universidad estatal, le cuesta a toda la población, está financiada con fondos públicos. Entonces tenemos que, y no somos una institución tampoco rica, también generamos recursos propios a través de investigaciones, de prestación de servicios de la propia facultad hacia el sistema de salud. Generamos recursos para contribuir con los fondos públicos que recibimos. Son recursos que generamos en la propia facultad. Tenemos una unidad de positrones que le damos servicio al sistema de salud y recibimos dinero. Hicimos una inversión, pero ahora estamos recibiendo una renta por ese equipo, ¿verdad? Entonces, hay servicios que damos en la facultad, tenemos clínica del sueño para tratar de pacientes, y eso nos genera ingresos también. Entonces, bueno, todo eso es con la finalidad de que nuestros alumnos tengan las mejores condiciones. Queremos formar buenos estudiantes, sobre todo buenos médicos y buenos profesionales y seres humanos. Gracias. Buenas tardes. Felicitaciones a todos los ponentes. Bien, yo quería preguntar en relación a los estudiantes a puertas de sacar el título, si vamos a evaluar competencias. Estamos hablando de la parte de las ciencias básicas, luego de la parte de los cursos ya de especialidad, pero de repente no nos ponemos a pensar qué pasa con nuestros internos. Y lo digo especialmente por el Perú. Los internos en algunos casos tienen un horario de hasta 36 horas seguidas de trabajo, en algunos casos. Normalmente de 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, normalmente sin descanso. Después de las 36 horas, al día siguiente normalmente trabajan. Entonces, digo yo, si estamos nosotros evaluando las competencias, veamos también a ese nivel qué está pasando con el sistema de salud o qué está pasando con las normativas educativas universitarias que también deben de proteger a los internos. Esta parte tiene que ver mucho con el desempeño y con la evaluación de ellos mismos, que están a puertas de sacar el título universitario. Entonces, yo creo que hay que revisar toda esta normativa que existe, pero sin embargo en la práctica no se cumple o se cumple parcialmente. Lo digo específicamente en Lima, en algunos hospitales del MINSA. No voy a mencionar nombres, sugiero que ustedes mismos puedan evidenciar o puedan verificar lo que les menciono. Eso es preocupante. Inclusive, si hablamos de competencias, veamos la parte de salud de los internos. Conocemos con las investigaciones y publicaciones recientes de hace muchos años, inclusive atrás, que se tienen internos que se han contagiado con una ITS como VIH, por ejemplo, con una hepatitis, con una tuberculosis. Entonces, si bien es cierto, estos casos de repente no ameritan directamente con lo que estamos hablando, están relacionados directamente, por eso lo menciono. Me gustaría saber la opinión de
de uno de los ponentes o de repente de más de uno. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver si cualquiera de los ponentes podría responder. Con relación a lo que ha mencionado la doctora, en la Facultad de Medicina es requisito la vacuna para la hepatitis de los estudiantes que van a ingresar al internado. También estamos en el plan de que el estudiante que ingresa al hospital debe acreditar un curso de bioseguridad. Estamos en la implementación. Con relación a las otras enfermedades, tiene que ver naturalmente con las normas de bioseguridad que ellos deben llevarla como competencia. Entonces, en parte nosotros también somos responsables de que ellos de repente no cumplan con esto. Con relación a las horas de trabajo, si bien es cierto es una norma y es una cuestión humanitaria, pero todos nosotros hemos pasado por eso y ese es nuestro entrenamiento. Naturalmente que existe probablemente en algún sitio una especie de abuso contra este recurso humano valioso, pero básicamente el internado es la forma como nos entrenamos para desempeñarnos bajo presión en otros ambientes. Pero fundamentalmente lo que es bioseguridad, las vacunas obligatorias antes de ingresar al hospital, en el seguro es obligatoria la vacunación para la hepatitis. Y enfoquémonos bastante en lo que es bioseguridad porque es uno de los puntos más débiles que tenemos. Mis estudiantes todos tienen que lavarse las manos de manera clínica de acuerdo a cómo esté estandarizado. Si no, no pasan ese criterio. Y eso significa que el docente tiene que mirarlos cómo se lava, uno por uno. Y no una sola vez, porque la competencia no es lo llegué a hacer, sino lo hago ahora, lo hago mañana y lo sigo haciendo porque esa es la competencia, ¿no? Gracias. Primero, a felicitar las exposiciones y segundo, preguntar dos cosas importantes. ¿Cómo han hecho ustedes, o mejor dicho, en qué medida la totalidad de la plana docente está involucrada en el proceso de evaluación por competencias o está preparado para hacer un diseño curricular por competencias? Entiendo que en algunas universidades hay grupos pequeños de profesores involucrados en este proceso, pero para el desarrollo de la currícula en una universidad debe haber un compromiso desde la autoridad y los profesores o la plana docente en su totalidad, porque si no, no se involucra. Y es más aún la integración del conocimiento para la elaboración o la enseñanza por competencias y la evaluación por competencias posterior implica descontextualizar esa tradición que tenemos en las universidades peruanas y algunas las más antiguas, de que las asignaturas están encasilladas en cursos o asignaturas propias o con propiedad de algunos docentes. Entonces, me gustaría saber la experiencia tanto extranjera del doctor en México como de las universidades aquí, para que nos digan cómo han hecho para lograr que los docentes se integren en este sistema de evaluación por competencias. Y finalmente, ¿cuánto han invertido? Porque no es costo, eficiencia, muy bajo el implementar estas competencias, estas evaluaciones por competencias. Y me gustaría que el doctor de México nos detalle un poquito más estos 3 niveles de evaluación de competencias que él ha mostrado. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a dejar en la palabra al doctor José Carguancho. Quisiéramos que las respuestas sean bastante precisas porque ya estamos culminando el taller. Bien, con respecto a cómo se logra implementar y a través de los docentes, en realidad es un trabajo complicado, o sea, no es inmediato, toma bastante tiempo. Les digo, en nuestro caso empezamos el año 2007 y avanzamos progresivamente hasta que se hizo ya un hábito, ¿no? Pero tomó muchos años en realidad para implementarse. La capacitación se tiene que hacer permanentemente con los docentes, eso es muy importante. Y hay un factor importante que nosotros utilizamos. Nosotros
explicamos cómo es la evaluación, pero es muy difícil que el docente cambie inmediatamente o acepte la nueva forma de evaluar. La forma en la que nosotros conseguimos eso es a través de instrumentos. En realidad, los instrumentos de evaluación de alguna manera encaminan al docente a tener que hacer la evaluación por competencias. Tiene que haber instrumentos bien diseñados que eso, de alguna manera, al momento del docente aplicarlo, así no quiera, prácticamente va a tener que evaluar por competencias. Y es muy, de repente ahí es donde hay que tomar mayor tiempo en el diseño de estos instrumentos y en las planificaciones de las sesiones de aprendizaje para que se pueda llevar a cabo. Ahora, a mí me parece mucho más importante, es una opinión personal, el instrumento, que eso es lo que permite que se lleve a cabo. En la cuestión de inversión, en realidad la inversión prácticamente se reduce al tiempo, porque el personal es el recurso humano que ya está ahí, el personal docente, y está esperando más bien las capacitaciones. Así es que lo que sí se toma y de repente la inversión es más tiempo y dedicación que en realidad que la parte económica. Muchas gracias. Doctor Pedro Saravia. En relación a la pregunta, todavía en nuestra universidad es algo muy complejo porque hay dos directrices. Uno es como sensibilidad como docente, yo cómo voy a implementarlo. En este caso es el compromiso de interacción con la comunidad académica. Y lo otro es, entre comillas, por decirlo, como una especie de un plus económico para trabajar en la escuela. Y son situaciones críticas que se viven no solamente dentro de las aulas, también se viven en la parte hospitalaria. La universidad recién incorporaba a través de nuestro servicio de intranet 3 encuestas para medir las competencias. Uno que es la encuesta de autoevaluación por el docente, el segundo es la encuesta de alumno hacia el docente y la tercera que las autoridades a través del gabinete pedagógico van a evaluar a todos los docentes comprometidos en esto. Si nosotros queremos lograr el objetivo, en este caso el éxito de una currícula, en este caso las competencias de cada alumno, nosotros también tenemos que demostrar el empoderamiento del perfil docente y que es algo también hasta por el momento muy complicado, pero estamos generando los instrumentos de evaluación del perfil de docente y del compromiso que deben hacerlo. A veces puedo tomar la estrategia de la lógica, bueno, por los tiempos que dicen, mejor es imponer antes que sugerir. Y esas cosas todavía sigue siendo un desequilibrio que todavía por el momento estamos trabajando bastante y arduamente para que este paradigma cambie, ¿no? Muy bien. Doctor Javier Santa Cruz. Bueno, en nuestro caso le llamamos profesionalización de la práctica docente. Nosotros tenemos 3.500 profesores. El 10% son profesores de tiempo completo, es decir, su vida profesional está dedicada solo a la enseñanza. Esos 10% de profesores, que son alrededor de 350, son de tiempo completo, están en el campus universitario. El resto de profesores, poco más de 3.000, son profesores de asignatura, de ciencias básicas algunos, y hay un mayor número de profesores de asignaturas clínicas que están no en la facultad, sino en los hospitales. Nosotros no tenemos hospitales propios, utilizamos los hospitales del sistema de salud, tanto del Ministerio como de la Seguridad Social. Entonces, los profesores que allí están en los hospitales y las clínicas de primer nivel son profesores de asignatura, pero tienen un nombramiento universitario y tienen una remuneración universitaria de nuestra facultad. Y entonces tenemos 3 áreas dentro de la facultad que se encargan de esa profesionalización. Los profesores de ciencias básicas, quien se encarga de toda la capacitación didáctica para que sean profesores, digamos, que estén ad hoc con la educación por competencias, es la coordinación de ciencias básicas. Es un área administrativa formada por gente, profesores de tiempo completo, que entre sus tareas están que los profesores de ciencias básicas todos tengan una formación orientada hacia la educación por competencias. Lo mismo en la parte clínica, tenemos una coordinación de ciencias clínicas y estas dos para los profesores de ciencias clínicas, y tenemos como un área de apoyo la Secretaría de Educación Médica, que son expertos en pedagogía. Entonces, esto
ayuda mucho. Esto va a depender de la estructura que tenga la escuela, y de los recursos que tenga. Nosotros tenemos el 10% de profesores de tiempo completo, y que eso ayuda mucho a que el resto de profesores, y además que tengan un nombramiento. El profesor que tiene un nombramiento tiene un compromiso y recibe una remuneración. Todos los profesores reciben una remuneración, incluyendo los de los hospitales. No es una remuneración amplia, es una remuneración de estímulo nada más. Muchas gracias, doctor. La última intervención. Gracias, doctor, por la diferencia. Es una pregunta que le quiero hacer al doctor Santa Cruz. La doctora delante refirió la labor que hace el interno cuando realiza sus labores. Muchas veces inclusive están programados en seminarios o discusión de casos clínicos y a veces tienen que abandonar por sus tareas mismas, ¿no? Sé, doctor, que en México, en el año 2012, en la Seguridad Social, hicieron un estudio sobre la implantación del día académico fijo, con una duración, creo, de 6 horas, donde participaban todos los internos de la seguridad, lo cual, según la literatura, manifiesta que hubo buenos logros. La pregunta es, ¿cómo, si esto se sigue implementando, de repente usted, en el lugar de origen, nos podría informar más sobre esto, ¿no? Sí, el interno de pregrado, el interno médico es un alumno que tiene un programa académico que debe seguir, igual que el año subsiguiente, que es el servicio social o el Serum para ustedes. Son años académicos, entonces tienen sus propósitos, sus objetivos, competencias a desarrollar, etcétera. Y nuestros internos ya reciben una beca, todos los internos reciben una beca alrededor de $300 por alumno, que no se los da la facultad, se los da el sistema de salud. Es decir, si son internos en la Seguridad Social, les da la Seguridad Social su beca. Y lo mismo los internos del Ministerio de Salud, allá se llama Secretaría de Salud, pero es lo mismo. Él les da su beca, está dentro del presupuesto de la institución de salud, está la beca de los internos. Por supuesto también la de los residentes, ya para hacer la especialidad, obviamente. Pero bueno, eso crea situaciones también complejas, porque la institución, al asignar una beca, a veces los toma como si fuera su personal y les exige mucho, y también tenemos quejas. Sí se han tratado no solamente en la Seguridad Social, sino también en los hospitales del Ministerio, donde se hacen su internado de nuestros alumnos, de implementar semanas académicas a tiempo completo, para que durante esa semana están a tiempo completo exclusivamente revisando, discutiendo, escuchando conferencias, intercambiando con otros alumnos, con residentes, con profesores, temas, etcétera, alrededor del nivel académico que tienen. Ha dado buen resultado, es un estímulo, es como un estímulo para promover, digamos, y se planean en forma estratégica, más o menos. El internado, porque se agotan los internos, ¿no? Entonces se programa en algún momento que pueda servir como un refresco, un refrescamiento y una actividad distinta a la que normalmente realizan a lo largo del año. Muy bien, muchas gracias a los señores participantes de esta mesa, en este taller, y a ustedes en especial. Buenas tardes.